Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 12. Cuando lo tenga, contésteme con una mente pentecostal. Aleluya. Yo como que no oí. Aleluya, gloria a Dios. Eso es una mente pentecostal. Mire. Aleluya. Nosotros no podemos estar callados. Es que el Señor nos ha hecho libres. Tiene la palabra de Dios y así que se libre libertades. Seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. En la iglesia dice: amén. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? El signo de pregunta. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por este hermoso privilegio, Padre amado. Reciba la gloria, Señor. Reciba la honra. Reciba la alabanza. Reciba la adoración, porque usted es el único digno, Padre. Gracias, papá, por darme el privilegio, papá, de ser instrumento en sus manos en esta noche, papá. Úseme como usted quiera, Señor. Le deposito en sus manos, Padre. Aleluya. Sea usted bendiciéndonos, hablándonos, redarguyéndonos, exhortándonos, guiándonos, Padre bendito de la gloria, con su Santo Espíritu, aleluya, a toda justicia y a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret declaro que todo se sujeta al nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra se sujetan. En el nombre poderoso de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra, Padre. Oh Señor eterno, paséate, Nazareno, en este lugar. Paséate, Espíritu Santo de Dios. Padre, mientras esté predicando tu palabra, hayan sanidades, Padre. Esas vidas que están heridas, Señor, sean sanadas, sean restaurados esos corazones heridos, papá. Sea usted limpiando todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, todo lo que a usted no le agrade, todo lo que no es suyo, sáquelo de mi vida, de mi familia, de todos los que estamos aquí presentes. Límpienos, purifíquenos, Señor amado, en su verdad. Nos depositamos en sus manos, Señor. Tome usted el control, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse diciendo un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué lindo, amados hermanos, cuando tenemos el privilegio, como dice la palabra de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No importa si somos de la central, no importa si somos del 1, del 2, del 3, de la 20, de la que el Señor habla, porque el Señor va a abrir muchísimo más. Esta hora va para adelante, como la luz de la aurora, creciendo, ensanchándose, porque hay vidas, hay almas que salvar. Aleluya. Qué bueno ha sido Dios, amados hermanos. Hoy vamos a hablar, el Señor me ha regalado un tema, amados hermanos, que dice el orgullo de Naamán. Hoy vamos a hablar de esta maravillosa historia, de un hombre que, como todo ser humano, tenía sus virtudes, pero también sus defectos, amados hermanos. Y lamentablemente, amados hermanos, un defecto tan grande como el que él tenía, que era el orgullo, opaca cualquier virtud que hay en un ser humano. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Miren qué maravilloso. Les voy a dar un poquito del contexto de esta historia para después ver qué es lo que significa la palabra orgullo. Me encanta esta historia
porque empieza relatando la historia de un hombre valeroso. Dice que este hombre era el capitán, el general del ejército del rey de Siria. O sea que este hombre no era cualquier cosa. Se puede decir que era el segundo al mando. Y no solo eso, dice que era un hombre que el rey lo tenía en gran estima. O sea que para el rey este hombre era como un hijo, como un hermano. Puede ser que hasta familiar haya sido de él, porque dice que lo tenía en gran estima. Dice que este hombre era grande delante de su señor. O sea que este hombre entraba al palacio y al rey poquito le faltaba para inclinarse a él, porque dice que era grande delante de su señor, que lo tenía en gran estima, dice que era valeroso en extremo. No dice que poquito, dice que en extremo. O sea que ese hombre no le tenía miedo a nada, como nosotros los cristianos. Nosotros no le tenemos miedo a nada, porque dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice que Él nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de fe, de amor y de dominio propio. Aleluya. Así que aunque el enemigo se levante como río, usted sabe que el Señor levanta bandera por usted. Aleluya. No importa los rumores, no importa lo que digan. Mientras usted esté sometido a Dios, buscando de Él, tratando todos los días de hacer su voluntad, su retaguardia es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No tenemos de qué temer, porque su voluntad es perfecta y agradable. Aleluya. Y este hombre cuenta la historia de que tenía todas estas virtudes, pero también dice que tenía dos defectos. Número uno, era leproso. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que la lepra es símbolo de pecado. Hoy en día no se menciona mucho la lepra física. No se menciona mucho en sí la lepra, porque hoy en día la lepra no se ve. Hay mucha gente que la lleva por dentro y lamentablemente aún estando adentro de las iglesias muchas veces estamos leprosos, como este hombre se presentaba ante la presencia del rey, pero este hombre estaba leproso, tenía muchas cualidades, sí, pero estaba leproso, había lepra en él necesitaba del único que sana, del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, de nuestro médico por excelencia. A él no había nadie que lo pudiera sanar, porque hoy en día es lo mismo, no hay nadie que pueda perdonar pecado más que el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret, quien dio su vida por nosotros, y solo es a través de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario que podemos tener la limpieza total de esa lepra. Tenemos que sumergirnos en esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, y en el nombre de Jesús toda lepra desapareció. Aleluya. El otro defecto, que aunque usted no lo crea, era más grande que la lepra, era el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos a punto de tener una victoria grande en el Señor. Muchas veces estamos a punto de ser bendecidos en diferentes áreas, pero el orgullo nos impide esa bendición, amados hermanos. Ya que están los jóvenes aquí, no iba a mencionar esta parte, pero la voy a mencionar. Dice la palabra que en la casa de este hombre, la esposa de él tenía una esclava israelí. En ese tiempo era muy común que la gente tuviera esclavos, porque incluso en la palabra de Dios habían leyes también para no maltratar a los esclavos. Todo, amados hermanos, Dios lo dejó bien hecho, bien preparado. Los que siempre hemos abusado los unos de los otros somos los mismos seres humanos, pero nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros nos odiemos, nos lastimemos entre nosotros mismos. Antes bien, el Señor siempre nos ha mandado a amarnos, a cuidarnos el uno al otro. Dice la palabra que este hombre tenía esta esclava israelí, que la esposa de él le servía a la esposa de él, esta jovencita. Y dice la palabra que ella le dijo, mire, vamos a leerlo. Dice el versículo 3 del mismo capítulo 5, el versículo 3 dice, vamos a leer desde el 2 para que podamos entender este contexto. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, oiga, una joven,
la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga la clave: si rogase. Pero ¿será posible que una persona orgullosa pueda rogar? Dice: yo no le ruego, pero ni a mi madre. Dice. ¿Ha oído eso, verdad? Yo no le ruego a nadie, dicen. El orgullo muchas veces ha detenido muchas bendiciones que Dios ha tenido para nuestra vida. Y el orgullo, amados hermanos, no nos ha permitido agarrar esas bendiciones. Aleluya. Vamos a ver un poquito qué significa la palabra orgullo. Dice que la palabra orgullo es un nombre masculino. Dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente concernida. Dice que otras palabras similares son la arrogancia, vanidad, exceso de autoestima, de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Eso es el orgullo, amados hermanos. Es creerse más que los demás, es tener un alto concepto más de lo que realmente es. Aleluya. Es creer que lo que usted hace lo hace por usted mismo, cuando sabemos que no se mueve ni una hoja sin que nuestro amado Padre Celestial lo permita. Sabemos que usted y yo estamos aquí hoy por su misericordia, por su gracia, porque si por usted y por mí fuéramos, allá estuviéramos en el mundo, revolcándonos en el lodo, pero Él en su misericordia aquí nos tiene limpiecito, bañadito, cambiadito. Mire que jóvenes más hermosos todos. Aleluya. Eso es lindo, amados hermanos, ver la juventud sirviendo a Cristo. Y no solo los jóvenes, esto es para todos, pero como hoy es culto de jóvenes, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que los jóvenes se levanten y que sepan lo hermosos que son en Cristo. Aleluya. Miren, esto es un significado secular, pero dice que en la Biblia el orgullo es similar. Se define, dice, como una actitud de vanidad, arrogancia y exceso de autoestima en una forma autoadoración, donde se le quita la gloria a Dios y se le atribuye a uno mismo. En esencia, el orgullo implica creer que uno mismo es la fuente de sus propias bendiciones y logros, y que sus opiniones y pensamientos son superiores a la palabra de Dios. Aleluya. Miren qué tremendo. ¿A quién les recuerda a ustedes esto? Vamos a ver. ¿Quién de tantos fue el que creyó que necesitaba adoración, que merecía adoración? Satanás, el Señor lo reprenda. Fue el primero que manifestó el orgullo. Por eso el orgullo, la desobediencia, amados hermanos, son un principio diabólico. Y todo el que practica tales cosas no puede ser hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que practica, dijo, son hijos de su padre el diablo, dijo el Señor. ¿Verdad que sí? Así lo dijo. Todo el que practica las cosas que son del diablo, ¿de quién van a ser hijos? Del diablo, como dijo la hermana. Lamentablemente hay palabras que duran, amados hermanos, pero así es. Si nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Dios, o por lo menos procurando, porque hay dos formas de pecar, amados hermanos. Una es cuando usted y a mí nos duele, cuando le fallamos a Dios, porque aquí nadie es perfecto. Estamos en un camino de crecimiento hasta que Cristo venga por su iglesia y seamos levantados en las nubes, gloria a Dios. Pero, amados hermanos, nos duele fallar. Nos arrepentimos, nos vamos, lloramos y le decimos, Señor, otra vez te fallé. Yo no quería hacerlo y otra vez lo volví a hacer. Otra vez hablé del hermano, otra vez murmuré de mis líderes, otra vez, Señor, yo no lo quería hacer, perdóname. Y viene el Señor y mira su corazón, porque Él lo conoce todo. Y dice, verdad, no lo quería hacer. Pero como usted fue a refugiarse en esa sangre que perdona y que lava todos los pecados, usted va y se sumerge, como se sumergió Naamán en ese río. Usted se sumerge entre lágrimas, entre dolor, y usted le dice, Señor, aquí estoy humillada, perdóname, te he fallado. Viene el Señor y la limpia nuevamente de todo ese pecado
los arroja a lo profundo del mar y no lo vuelve a recordar nunca más. Aleluya. Porque esos pensamientos vienen del enemigo. Él quiso adoración, él quiso ser igual que Dios, porque sabe, amados hermanos, del orgullo se derivan muchísimas cosas, tales como la envidia. Cuando usted es orgulloso, usted no quiere que nadie tenga nada mejor que usted. Usted no quiere que nadie cante más bonito que usted. Usted no quiere que nadie predique mejor que usted, que nadie. Eso se llama celo ministerial, que también es pecado. Porque Dios a todos nos ha dado algo y Dios puede darle el mismo talento a estas 4 jovencitas, pero manifestarse en diferentes maneras. A cada una les ha dado su gracia. Y Dios es así porque Él tiene para todo. Él es un Dios poderoso. Para Él no hay nada imposible. Él no conoce las limitaciones. Él es todopoderoso, a la gloria, aleluya. Entonces, del orgullo derivan todos esos malos pensamientos de vanidad. No, es que yo me quiero ver así, porque yo tengo que verme bonita, yo tengo que verme mejor que nadie, yo tengo que verme... No, amados hermanos, pidámosle al Señor que nos limpie de todo orgullo, de toda vanidad, porque como leíamos ahí, de eso derivan muchas cosas, incluso la amargura. Y una palabra tan pequeñita pueden salir tantas cosas. Cuando usted ve al otro que puede comprarse un carro como el que usted quiere, pero usted no puede comprárselo porque no es el tiempo de Dios, porque Dios conoce su corazón y sabe que si se lo da, usted se va a envanecer y que su alma se puede perder. Y dice el Señor, para que se me pierda por un carro. No, hombre, si yo aquí tengo carro de juego, dice el Señor, Él va a venir a andar en carro de juego, en calles de oro, en mar de cristal, para que se me pierda por un carro de eso. No, hombre, no se lo doy mejor, porque Él va a conocer lo verdadero lindo aquí, dice el Señor. Entonces no se lo da, y empieza aquella amargura, y porque al hermano sí, y porque a mi Dios no me bendijo, y porque a él sí le da esto, y a mí no. Empieza la amargura en nuestros corazones, el resentimiento, ya no adoramos igual, ya no miramos, ay hermano, no, ese color de carro estaba feo, no, hubiera agarrado, si hubiera sido yo, hubiera agarrado el marrón, ese blanco rápido, que le voy a ensuciar. En vez de decir, gracias Señor, que le diste el carrito, mira cabal, el que yo quería, Señor, yo no lo tengo, pero se lo diste a ella, se lo diste a él, gracias Señor, gracias porque es mi hermano, y yo lloro con el que llora, y me río y me gozo con el que se goza, le dice. Cuando no hay orgullo en el corazón, usted se goza de los logros de los demás, usted se siente bendecida y su fe aumenta. Usted dice, así como bendijo al hermano, yo a mí también algún día el Señor me va a bendecir, y su esperanza se aumenta, pero se goza con su hermano, aleluya. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya, alábelo, porque Él vive, hay poder en su nombre. Entonces el orgullo, amados hermanos, es este sentimiento de sentirse superior. Y esto pasa tanto en el mundo secular como en la iglesia, lamentablemente, que no debería de pasar. Pero pasa. Recordemos la historia de José. Cuando José humildemente fue y contó los sueños que había tenido. Era un cipote, diríamos en Honduras. Era un, ¿cómo dirían en El Salvador? Un bicho, ¿verdad? Dirían un niño, un guirro. 17 añitos, era un joven como ustedes. Y fue y contó él. Dice José, ¿qué fue este sueño que tuve? Dice, y yo que estábamos cortando trigo, dice y que mi manojo se levantaba y que 12 manojos más, dice, se inclinaban, dice. Y mire qué cosa, que decir rápido, tenían discernimiento de sueños estos muchachos. Todos entendieron el sueño rapidito, ¿verdad? Mire qué cosa, ellos no hubo necesidad de que nadie se los interpretara, ellos entendieron el sueño, estaba clarito, el Espíritu Santo les estaba hablando, porque si no, ¿de qué otra manera ellos iban a saber que eso significaba el sueño? Mire, ¿qué le dijeron? ¿Reinarás acaso tú? Le dice, sobre nosotros. Ellos no miraban el más chiquito, se suponía que eran los grandes que tenían que reinar, ¿verdad? Sobre ellos, pero ¿qué dice el Señor? Que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros, dice el Señor. El más pequeñito aquí dice que va a ser el más grande allá en el reino de los cielos, aleluya, gloria a su nombre, porque Dios no tiene distinción, para Él todos somos iguales, Él no tiene niños favoritos, aleluya, Él paga el mismo precio por usted y por mí. La misma sangre que fue derramada en la cruz por Él
fue derramada por mí. La misma sangre que fue derramada por ti, fue derramada por David, por mi hermano David, por el otro, por mi hermano Kevin, por todos mis hermanos. Esa sangre que derramó vale más que todo el oro del mundo. Vale más que cualquier privilegio, que cualquier cargo aquí en la tierra. Y esa sangre fue la que Cristo Jesús derramó sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. El poder de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que el orgullo, dice la Biblia que el orgullo se caracteriza por la elevación de sí mismo, sentirse grande. Dice, el orgullo se enaltece a sí mismo, busca llamar la atención y ser admirado. ¿Cuántas veces decimos, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios? Pero honestamente dentro de nosotros muchas veces está ese deseo de que nos admiren. Está ese deseo de que digan, qué bonito canta la hermana, qué bonito dirige, qué bonito predica, qué bonito. Y no es malo, amados hermanos, hasta cierto punto, porque eso nos motiva a hacerlo mejor. El peligro está, amados hermanos, cuando ya lo tomamos de una manera que solo queremos ser vistos nosotros, que ya no lo hacemos con amor para el Señor, sino que venimos procurando de que digan, qué bien lo hizo, qué muchacha, cómo lo hace, mire qué muchacho, cómo lo hace, qué caballero, qué dama. Ya no lo hacemos con el objetivo de cerrar nuestros ojos y de adorarle y de rendirle culto y de decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, y derramarse usted delante de Él sin importarle quién lo esté viendo, quién no lo está viendo. Lo importante es que usted lo hace para Él. Y sabe que es lo más hermoso de esto, que cuando usted lo hace para Dios, la gente tiene que verlo. Porque se siente esa presencia del Espíritu Santo. Porque cuando usted lo hace para Dios, el Espíritu Santo se derrama. Miren, aquí hay una presencia tan bonita cuando comenzó esa oración. Qué hermoso se sentía. Gloria al nombre de Jesús. Porque en su corazón ustedes dispusieron y dijeron, hoy vamos a ayunar para el Señor. Hoy vamos a quebrantar nuestra alma. Hoy vamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Porque eso es el ayuno. Humillarnos ante Dios. ¿Y saben qué es la humillación? Lo contrario al orgullo. Eso es la humillación. La humillación es lo contrario al orgullo. Y dice el Señor que al humilde, ¿cuándo se sabe en ese versículo? Dice el Señor que al humilde lo mira de cerquita, pero que al orgulloso, al altanero, al arrogante, ¿cómo lo ve el Señor? De lejos, dice que el Señor no lo quiere ni tener cerca. No importa cómo ore, no importa cómo ayune, no importa cómo cante o cuántas veces venga. Si usted no humilla su corazón al Señor y le dice, Señor, he pecado, he fallado, perdóname, ten misericordia de mí, me humillo ante ti, límpiame de esta lepra, de este pecado, quiero ser limpia. Si usted no le dice al Señor eso humillada con lágrimas, no importa lo que hagamos. Lo que hagamos para el Señor tiene que ser de corazón, con humillación, con reverencia. Si no, dice la palabra que son trapos de inmundicia. Imagínense que dure esa palabra. Dice que si no venimos a Él con un corazón limpio, procurando agradarle, procurándole hacer su voluntad, y venimos en pecado y nos paramos en este lugar, dice que para Él son trapos de inmundicia. ¿Y usted cree que Dios va a recibir un trapo de inmundicia? ¿Usted cree que el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores se merece un trapo de inmundicia? Imagínense que ahorita viniera el presidente de esta nación. Dios nos libre, ¿verdad? Ya que se quede. No lo necesitamos aquí ahorita. Pero imagínese usted que viniera ahorita. Amados hermanos, vaya, ¿cómo no? Todo el mundo se pararía, el presidente, a recibirlo. Si a ustedes le dijeran, hermano, prepárense que viene el presidente, todos vendrían de saco, de corbata, bien limpios los zapatos, bien arreglados. Eso es un rey terrenal. Y el de nosotros es el que quita y es el que pone el rey. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Aleluya. Imagínense. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Usted no se ha dado cuenta de algo.
Usted y yo somos los hijos de ese rey, herederos de esa promesa, aleluya. Porque no somos cualquier cosa. No hay presidente en esta tierra que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, que no ha conocido al Señor, un diputado, un candidato, el más millonario puede ser, pero si no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, no es nada delante de usted. Así como le digo, no lo digo para que se enorgullezca, sino para que usted conozca la identidad tan grande que usted tiene en Cristo. Y a veces nos sentimos tan acongojados que no se nos puede parar nadie al lado. No, es que esa gente tiene dinero y yo tan humildito. Dicen ellos, usted es grande delante de su Señor, porque usted le ha dicho, sí, sí Señor, aquí está mi vida, límpiame, lávame, estoy dispuesto a servirte. Usted es grande delante de su Señor, como era Naamán delante de aquel rey. Era grande, dice, lo tenía en gran estima. ¿Y usted sabe por qué este rey tenía a Naamán en gran estima? Vamos a verlo. Vamos a verlo en el mismo capítulo 5, versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, miren, aquí está el motivo. Dice, porque por medio de él, aleluya, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Quién le había dado salvación a Siria? Jehová. Miren, este hombre ni siquiera se había dado cuenta que Jehová lo estaba usando. Qué privilegio el de este hombre, que el rey de reyes y el señor de los señores haya puesto sus ojos en él. Imagínense, lo estaba usando y él ni cuenta se había dado. Aquí es donde entra esta parte donde él era orgulloso. Según él, todos sus méritos eran por él, porque él era valeroso en extremo. Pero ¿quién le daba esa valentía? ¿Qué dice la palabra? Que él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice que él nos ha dado un espíritu de valentía. Entonces, ¿quién le había dado la valentía a este hombre? Jehová. Pero él no lo había reconocido. Tuvo que caerle esta lepra para que él conociera quién era el que mandaba. ¿Quién era el rey de reyes? ¿Quién era el señor de los señores? Mire lo que dice, aleluya. Dice, este hombre dice, y Jehová le había dado, porque había dado, dice, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. A veces es necesario, ¿no? Dios nos libre de que algo nos pasa. ¿Sabe que a veces el Espíritu Santo nos redarguye? Estás haciendo mal esto, estás haciendo mal el otro. No lo hagas, no hagas esto. Mira, ¿y nosotros qué hacemos? Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y no, es que yo tengo que hacerle caso a mi corazón. Lo que el corazón me diga, eso es lo que voy a hacer. ¿Y qué dice la palabra? Qué engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, imagínense. Ese corazón tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de la palabra de Cristo. Esas emociones tienen que ir cautivas a la obediencia de Cristo. Que sea Él quien las dirija, porque son mentirosas y hacen sentir cosas que ni por cerca. Y la jovencita dice, no, es que este es el indicado. Es que mi mamá no entiende, porque ella ya vivió su vida y no saben, dice, este es el indicado. Y no, yo no lo voy a dejar porque este es. Y la mamá, llena de sabiduría de Dios, por los años vividos, por las experiencias vividas, y porque el Espíritu Santo está usando a su propia madre. Porque si no usa ni a su mamá, ¿quién va a usar el Espíritu Santo para hablarles? Y uno, no, es que no es así, que mi mamá no sabe, él es bueno, él es aquí, él es allá, es que es él, si no yo no puedo vivir sin él. Imagínense, y sin Cristo que dio su vida por usted, sin ese sí puede vivir, sin el único que nos ha amado, con amor eterno nos ha amado, que fue capaz de dar su propia vida con nosotros. Imagínense. Viene el jovencito y no, es que es entre la iglesia, no, allá afuera me conocí una muchacha y ella ha dicho que va a cambiar, que va a ir a la iglesia conmigo. Y esa es la que quiero y Dios la va a cambiar. Y eso va a ser así.
no es lo que usted diga. Es lo que Él diga. Sí, pídale misericordia a Dios. Sí, pídale que la salve, porque es un alma y debemos procurar la salvación para todos. Pero no es lo que digamos nosotros. Pidámosle la dirección a Dios. No nos unamos en yugos desiguales para que no veamos las consecuencias. Muchas veces el Señor nos está hablando, nos está redarguyendo y nosotros estamos ignorando la voz de Dios. Pero después nos vamos enojados porque Dios no nos concedió lo que le estábamos pidiendo. Orgulloso. No, pues si yo lloré y ni me contestó, yo me voy, yo lo voy a seguir. ¿Quién cree usted que pierde? ¿Usted cree que Dios pierde? Él sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Él sigue siendo el dueño del oro y la plata. Él sigue siendo el rey de reyes. Él sigue siendo el Señor de los señores. El que quita y pone, aleluya. El que abre y cierra puertas. Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero nosotros sin Él, ¿qué somos? ¿Qué somos sin Él, amados hermanos? Si es Él quien nos ha dado un nombre, quien nos ha dado vestidura blanca, quien nos ha dado una identidad nueva. Es Él quien le ha dado vida a estos huesos secos. ¿Qué somos nosotros sin Él? Si el Señor dice hasta aquí, fue hasta aquí. Y nada podemos hacer. Hay gente que está con un vaso de agua. Allá en Cáceres, yo vivía en Cáceres, y contaban una historia de un hombre que tomando un vaso de agua se ahogó y murió. Tomando agua, venía a trabajar, agarró un vaso de agua, se lo tomó muy rápido, se le fue por otro lado del mar, quedó ahogado y muerto el hombre, algo increíble. Murió tomando un vaso de agua, madre mía. ¿Qué es la vida del hombre? Fuera de Dios nada, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así que todo orgullo, toda soberbia, toda vanidad, toda desobediencia, podemos llevarla cautiva a la obediencia de la palabra. Aleluya. Y sabe, este hombre, lo que les quería decir de esta muchacha, que esta muchacha trabajaba, no fue él quien se la raptó, dice que salieron bandas armadas de Siria, raptaron a esta muchacha y la vinieron a vender acá y la compró, ¿verdad?, para su esposa, él. Y dice que esta muchacha le dijo, si mi Señor fuera, imagínense esta muchacha, Dios la usó, porque Siria fue enemigo de Israel por mucho tiempo, y Dios usó a esta muchacha para que la salvación viniera a este hombre. Y ahorita vamos a ver por qué, aleluya, gloria a Dios. Miren, ya leímos del versículo 9 al versículo 12, donde dice que se fue enojado. Porque esta muchacha le dijo, si mi Señor fuera, le dijo, y rogarle al profeta, pero como él era orgulloso, él no iba a ir a rogarle. Él dijo, no, si yo soy grande delante de mi Señor. ¿Qué hizo? Se fue del rey. ¿Para qué? Para que el rey le diera cartas. Siria había sometido mucho tiempo a Israel. ¿Qué hizo? Fue para que el rey le diera cartas, como quien dice, una orden, tienen que sanarme, sí o sí tienen que sanarme. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en este mismo capítulo, aleluya. Dice así, dice, tomó también, el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Imagínense, ¿será que era Dios este hombre para que lo sanara? Si el único que sana es Dios, no es él. Dice que cuando este hombre llegó allá y el rey de Israel leyó esa carta, dice que rascó su vestidura. Cuando un siervo de Dios, cuando alguien del pueblo de Dios rascaba sus vestiduras, eso significaba duelo, llanto, lamento, frustración por algo que había pasado. ¿Saben qué pensó este hombre? Que el rey de Siria estaba mandando estas cartas con Naamán porque él sabía que el rey de Siria no lo iba a poder sanar. ¿Y qué iba a pasar si este hombre regresaba leproso allá? Y le decía, no, dijo el rey de Israel que no me podían sanar. ¿Qué usted cree que iba a pasar? Se iban a levantar en guerra. Miren, aquí lo podemos ver, dice. Luego el rey de Israel, en el versículo 7, dice, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios, dijo él, que mate y dé vida para que éste envíe
a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dice este hombre. O sea, él pensó, este hombre sabe que yo no soy Dios para sanarlo. Este hombre lo que está buscando, dice, es una oportunidad para levantarse en guerra en contra mía, dice. Y él rascó su vestido, dice, y lloró. Y fue ahí donde Eliseo lo envió y le dijo, mándamelo a mí para que este hombre sepa que hay profeta en Israel. Aleluya. El mundo entero tiene que saber que el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande, es un Dios que sana, es un Dios que libera, es un Dios que da vida. Aleluya. Amados hermanos, y dicen que este hombre fue donde Eliseo, pero él estaba esperando que Eliseo lo recibiera con honores, con bambalina y con todo. Y Eliseo le dijo a Jesse, su criado, anda a decirle que se zambulla 7 veces en el río. Según dicen que el río Jordán era un río sucio y que los ríos de Damasco, pues él tenía razón, eran claritos, eran mejores. Y Eliseo ni se tomó la molestia, imagínense, un varón de Dios, me imagino que él orando en su cuarto, y que él no tenía que hacerlo si no quería hacerlo, ¿me entiende? Eso Dios lo permitió para quebrantar el orgullo de este hombre. Y ahí es donde leímos que dice que él dice que él pensó que lo iba a ir a recibir y que de pie iba a orar y se fue enojado, dice, como ustedes ven en el versículo 12 que dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, dice. Esto es lo que hace el orgullo, amados hermanos. Ese hombre estuvo así de perder esa bendición, amados hermanos. Ese hombre estuvo así de ser limpio físicamente de esa lepra y espiritualmente, porque ese hombre ahí conoció al verdadero Dios. ¿Y a quién usó Dios para que este hombre lo conociera? A esa muchacha que le dijo, allá hay profeta en Israel, allá hay un Dios que sana, le dijo, allá hay un Dios que liberta, ve y ruégale, ve y quebrante ese orgullo y ruégale, le dijo, y él te va a sanar, le dijo, aleluya. Aquí vamos a ver, miren, amados hermanos, dice el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, porque le dijeron sus criados, Padre mío, y si te mandara el profeta a hacer algo más grande, no lo haría de todas maneras, porque si usted está bien grave y a usted le dicen, vea esto, vea el otro, usted lo va a hacer todo porque usted quiere ser sano, ¿verdad? Entonces como que allí escuchó él y dijo, es verdad, que me cuesta irme a zambullir. Y miren lo que dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, porque ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios grande, el Dios poderoso, el invencible. Siempre fue sano, amados hermanos. Y quiero decirle, ya casi vamos a concluir, aleluya. Miren, dice que este hombre conoció que había Dios, que había un solo Dios verdadero. Miren, y dice, entonces Naamán, dice, en el 15, perdón, dice, y volvió, después cuando este hombre se vio limpio, que se vio que había un Dios poderoso en Israel, dice que se volvió a la casa. Miren aquí, ahí quebrantó el orgullo el Señor de este hombre. Miren qué lindo, dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. O sea que ahí sí salió Eliseo, porque Eliseo sabía que Dios ya había obrado. Este hombre viene humilladito, dijo Eliseo. Este hombre ha conocido que hay un Dios grande, aleluya. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mire cómo vino el que se creía grandote, el que se creía todopoderoso, el que se creía valeroso, el que se creía que tenían que recibirlo con honores. Mire cómo regresó humilladito. Y le dijo, te ruego que recibas un presente de tu siervo. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Que reconozcamos que el único grande es Él, que el único que merece honra y gloria es Él, que aquí no hay ningún grande, que el único poderoso, invisible, invencible y majestuoso es Él. A Él sea toda la gloria. Amados hermanos, esta ha sido la palabra que el Señor me ha dado en esta noche.
Doy gracias a Dios por su poderosa palabra. Quisiera invitar a los jóvenes, yo sé que habemos poco, pero dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que seguimos teniendo un Dios de milagro? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que liberta, que salva, que restaura, que limpia la lepra, el orgullo y cualquier cosa que hay en nosotros si venimos humillados a Él?